Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes para hablar de un tema que sé que les va a encantar, y que me han estado pidiendo muchísimo en los comentarios: Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que juntos, sin duda, evocan pasión, talento y una química innegable. Como saben, la historia de amor entre Hande y Kerem, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Su conexión en Sen Kalkam fue tan palpable que la línea entre la ficción y la realidad se volvió casi imperceptible para muchos de nosotros. Pero hoy no vamos a hablar simplemente de su romance, sino de algo mucho más profundo: cómo Kerem Bürsin transformó la vida de Hande Erçel de una manera realmente impactante. Vamos a explorar cómo esta relación, que comenzó como una simple colaboración profesional, floreció en una conexión genuina que impulsó a Hande no solo a nivel personal, sino también profesional. Vamos a analizar cómo Kerem influyó en su confianza, en su desarrollo como actriz y en la forma en que Hande se ve a sí misma. Prepárense para un viaje lleno de anécdotas, reflexiones y, por supuesto, mucho amor. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta fascinante historia, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta el contenido que estoy creando, si les gusta el chisme del bueno, si son tan fans de Hande y Kerem como yo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos y así formen parte de esta increíble comunidad que estamos construyendo juntos. Además, déjenme un comentario al final del vídeo con sus opiniones, sus teorías y todo lo que quieran compartir sobre Hande y Kerem. Me encanta leerlos. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos a desentrañar el secreto de cómo Kerem Bürsin transformó la vida de Hande Erçel. Para entender la magnitud del impacto de Kerem en la vida de Hande, primero tenemos que retroceder un poco y analizar el contexto en el que ambos se conocieron. Hande ya era una actriz reconocida en Turquía, con varios papeles importantes en su haber. Sin embargo, sentía que aún no había encontrado el papel que realmente le permitiera brillar, que la desafiara como actriz y que la conectara con el público de una manera más profunda. Había dudas como en todo camino artístico, y la presión de las expectativas era una constante. Luego llegó Sen Kalkam. El proyecto prometía ser un éxito, pero nadie, ni siquiera los mismos protagonistas, imaginaron el fenómeno global que se convertiría. Y fue precisamente en este set, en medio de largas jornadas de grabación, risas y desafíos, donde Hande y Kerem se conocieron. Desde el principio, la química entre ellos fue innegable. Se entendían con solo una mirada, se complementaban a la perfección y se apoyaban mutuamente en cada escena. Pero más allá de la química en pantalla, lo que realmente marcó la diferencia fue la conexión genuina que se desarrolló entre ellos como personas. Kerem, con su personalidad extrovertida, su sentido del humor contagioso y su profunda pasión por la actuación, se convirtió en un verdadero mentor para Hande. La alentó a confiar en su instinto, a explorar nuevas facetas de su personaje y a no tener miedo de arriesgarse. La animó a romper con los moldes, a dejar de lado la perfección y a abrazar la vulnerabilidad. Recuerdo haber leído una entrevista donde Hande decía que Kerem la había ayudado a encontrar su voz como actriz. Que antes se sentía un poco insegura, que a veces dudaba de sus propias capacidades. Pero que Kerem, con su apoyo incondicional, la había empoderado para creer en sí misma y para mostrarle al mundo todo el talento que llevaba dentro. Y es que Kerem no solo la apoyaba en el set, sino también fuera de él. La acompañaba a eventos, la defendía de las críticas y siempre estaba ahí para celebrar sus éxitos. Se convirtió en su confidente, en su mejor amigo y en su mayor fan. Y esa confianza y ese apoyo incondicional fueron fundamentales para que Hande pudiera crecer tanto a nivel personal como profesional. Pero la influencia de Kerem en la vida de Hande no se limitó únicamente a su carrera actoral. También la inspiró a ser una mejor persona, a ser más consciente del mundo que la rodea y a utilizar su plataforma para hacer el bien. Hande, que siempre ha sido una persona muy sensible y comprometida con causas sociales, encontró en Kerem un compañero ideal para llevar a cabo proyectos que marcaran la diferencia. Juntos apoyaron diversas organizaciones benéficas, participaron en campañas de concientización y utilizaron su influencia para generar un impacto positivo en la sociedad. Y esta faceta de su relación, esta conexión que iba más allá del romance y que se basaba en valores compartidos, fue lo que realmente enamoró al público. Muchos fans, incluyendo a mí, vimos en Hande y Kerem un ejemplo de cómo una relación puede ser una fuente de inspiración y de crecimiento mutuo. De cómo el amor, el respeto y el apoyo incondicional pueden transformar nuestras vidas para mejor.
Y es que, en definitiva, eso es lo que Kerem Bürsin hizo por Hande Erçel, transformó su vida, no solo como actriz, sino también como persona. Ahora, quiero hablar un poco más sobre cómo esa transformación se manifestó en el trabajo de Hande. Antes de Senkalkam, Hande ya había demostrado su talento en diferentes proyectos, pero es innegable que su papel como Eda YLDZ fue un antes y un después en su carrera. Y gran parte de ese éxito se debe a la influencia de Kerem. Él la animó a experimentar, a improvisar, a conectar con su personaje a un nivel más profundo. La retó a salir de su zona de confort y a explorar nuevas emociones. Y Hande, con su talento y su dedicación, aceptó el desafío y nos regaló una interpretación magistral de Eda YLDZ. Recuerdo haber leído críticas muy positivas sobre la actuación de Hande en Senkalkam, donde destacaban su naturalidad, su carisma y su capacidad para transmitir emociones complejas. Y es que Hande, gracias al apoyo de Kerem, logró conectar con el público de una manera muy especial. Logró hacer que nos enamoráramos de Eda YLDZ, que nos identificáramos con sus sueños, sus miedos y sus esperanzas. Pero la influencia de Kerem no se limitó únicamente a la actuación de Hande. También se extendió a la producción de la serie. Kerem, que es un apasionado del cine y la televisión, aportó ideas creativas, sugirió cambios en el guión y participó activamente en la dirección de algunas escenas. Y esta colaboración, este trabajo en equipo, fue fundamental para que Senkalkam se convirtiera en el éxito que fue. Y es que Hande y Kerem no solo eran una pareja en la pantalla, sino también un equipo detrás de ella. Se complementaban a la perfección, se apoyaban mutuamente y trabajaban juntos para crear algo especial. Y esa sinergia, esa energía positiva, se transmitía al público y hacía que la serie fuera aún más atractiva. Por supuesto, la relación entre Hande y Kerem no estuvo exenta de desafíos. Como cualquier pareja, tuvieron que enfrentar momentos difíciles, superar obstáculos y lidiar con la presión de los medios y del público. Pero a pesar de todo, siempre se mantuvieron unidos, se apoyaron mutuamente y lucharon por su amor. Y esa fortaleza, esa determinación, es lo que realmente admiramos de ellos. Que a pesar de las dificultades, nunca dejaron de creer en su relación y nunca se rindieron. Y es que Hande y Kerem nos demostraron que el amor verdadero sí existe, que es posible construir una relación sólida y duradera basada en el respeto, la confianza y el apoyo mutuo. Ahora sé que muchos de ustedes se preguntan qué pasó después de Senkalkam. Después de que la serie terminó, Hande y Kerem tomaron caminos separados. Y aunque su relación amorosa llegó a su fin, la conexión que construyeron durante esos años permanece intacta. Siguen siendo amigos, se apoyan mutuamente en sus carreras y se alegran por los éxitos del otro. Y es que Hande y Kerem nos demostraron que el amor puede transformarse, que puede evolucionar y que puede seguir siendo una fuente de inspiración y de crecimiento incluso después de que la relación amorosa termine. Y es que, en definitiva, eso es lo que importa, que ambos hayan crecido como personas gracias a su relación, que hayan aprendido el uno del otro y que hayan guardado en su corazón los mejores recuerdos de su tiempo juntos. Y es que la influencia de Kerem en la vida de Hande va más allá de su relación amorosa. Se trata de una conexión profunda, de un vínculo que los unirá para siempre. Se trata de un mentor, de un amigo, de un compañero que la inspiró a ser mejor persona y a alcanzar su máximo potencial. Hoy en día, Hande Erçel es una de las actrices más reconocidas y admiradas de Turquía. Ha protagonizado exitosas series y películas, ha trabajado con los mejores directores y ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su talento. Y gran parte de ese éxito se debe a la influencia de Kerem Bürsin, quien la ayudó a encontrar su voz como actriz, a confiar en sí misma y a mostrarle al mundo todo lo que era capaz de hacer. Y es que Hande, gracias al apoyo de Kerem, se ha convertido en un ejemplo a seguir para muchas jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. Les ha demostrado que con trabajo duro, dedicación y pasión, todo es posible. Que no hay límites para lo que podemos lograr si creemos en nosotros mismos y si contamos con el apoyo de las personas que nos quieren. Y es que Hande, gracias a Kerem, ha transformado su vida y se ha convertido en una inspiración para todos nosotros. En resumen, hoy hemos explorado cómo Kerem Bürsin transformó la vida de Hande Erçel de una manera realmente impactante. Vimos cómo su relación, que comenzó como una simple colaboración profesional, floreció en una conexión genuina que impulsó a Hande no solo a nivel personal, sino también profesional. Analizamos cómo Kerem influyó en su confianza, en su desarrollo como actriz y en la forma en que Hande se ve a sí misma.
Descubrimos cómo juntos apoyaron diversas organizaciones benéficas y utilizaron su influencia para generar un impacto positivo en la sociedad. Vimos cómo, a pesar de los desafíos, siempre se mantuvieron unidos, se apoyaron mutuamente y lucharon por su amor. Y finalmente entendimos cómo la influencia de Kerem en la vida de Hande va más allá de su relación amorosa, y se trata de una conexión profunda, de un vínculo que los unirá para siempre. Espero que hayan disfrutado mucho de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre Hande y Kerem. Me encantaría saber su opinión, así que no duden en dejarme un comentario abajo con sus pensamientos, sus teorías y todo lo que quieran compartir sobre esta fascinante historia. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí contar con su apoyo y su cariño. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos y así formen parte de esta increíble comunidad que estamos construyendo juntos. Y ahora sí, para finalizar, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.